Esto ya estoy grabando, entonces, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que nosotros estábamos estudiando. Habíamos entonces quedado, eh, buenas tardes, Manuela. Habíamos quedado entonces en este corolario. Habíamos probado una proposición y simplemente a partir de esa proposición, simplemente voy a recordar lo que nos decía la proposición. Lo siguiente, que si teníamos un espacio vectorial con producto interno sobre R, n-dimensional, y W, un subespacio de V, entonces lo que nosotros mostramos fue que W interceptado, el complemento ortogonal, es igual al 0, y y mostramos también que la dimensión de W más la dimensión del complemento ortogonal de W, dimensión de V. Habíamos demostrado estos dos hechos. A partir de eso, entonces, nosotros habíamos dejado este corolario que simplemente nos dice que si tenemos un espacio vectorial con producto interno sobre R n-dimensional y tenemos un subespacio de V, entonces V está en suma directa de ese subespacio que nosotros estamos considerando. Entonces habíamos quedado allí en la clase anterior. Vamos entonces a continuar con la siguiente proposición. Lo habíamos dejado como ejercicio. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre R n-dimensional y W un subespacio de V. Entonces, lo que nosotros vamos a demostrar en esta proposición es que el complemento ortogonal del complemento ortogonal es subconjunto de W. Entonces, en la clase pasada habíamos mostrado que W está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de W. Y en aquella clase había preguntado o había mencionado que será que se tiene la igualdad con el complemento ortogonal. Es decir, si yo tengo W, calculo su complemento ortogonal y a este complemento ortogonal le calculo su complemento ortogonal. ¿Será que yo puedo decir que esto es W? Nos hacíamos esa pregunta la clase anterior. Resulta que en la clase anterior nosotros mostramos que W es subconjunto del complemento ortogonal del complemento ortogonal de W. Lo que nosotros vamos a hacer con esta proposición es demostrar la otra inclusión, es decir, lo que vamos a hacer es mostrar esta inclusión que nosotros tenemos acá. Si nosotros logramos mostrar esta inclusión, entonces nosotros vamos a poder decir que tenemos esta igualdad, pero hay que tener en cuenta algo, y es que esta igualdad de acá está ocurriendo únicamente, o digamos no únicamente, pero está ocurriendo en el caso en que W es un subespacio de V, es decir, en el sentido en que W tiene estructura de espacio vectorial. Esta inclusión ocurre simplemente cuando W es únicamente un conjunto. Simplemente como estructura de conjunto se tiene esta inclusión. Para tener esta inclusión de acá es importante y es necesario que W sea un subespacio vectorial. Entonces vamos a hacer la demostración de ese hecho. ¿Cómo hacemos? Simplemente tomamos un elemento acá y lo que nosotros vamos a mostrar es que ese elemento pues tiene que estar aquí en W.
Listo, entonces vamos a tomar un V en este conjunto que tenemos acá. El complemento ortogonal de W es un subespacio. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos el complemento ortogonal de ese subespacio, pues va a ser un subespacio de V. Por eso acá escribo esa condición. W complemento ortogonal. Complemento ortogonal es un subespacio de V. Entonces, dado que el complemento ortogonal del complemento ortogonal es un subespacio de V, pues yo puedo decir entonces que este elemento V minúscula está en el espacio vectorial, dado que se tiene acá esta condición. Pero por el corolario, pues nosotros sabemos que V está en suma directa con W y el complemento ortogonal de W. ¿Listo? Entonces nosotros estamos diciendo que V minúscula está en este espacio vectorial, pero este espacio vectorial se escribe como esta suma directa. El hecho de que ese espacio vectorial se escriba como suma directa, pues a partir de un resultado que nosotros vimos para el primer parcial, pues nosotros sabemos que existen únicos alfa en W y beta, que acá no sé qué ocurrió. Listo. Entonces existen únicos alfa en W y beta en W complemento, tales que V se puede escribir como alfa, más beta. Esto simplemente estoy aplicando allí la proposición que nosotros teníamos para el primer examen parcial de suma directa. Muy bien, entonces de acá, de esta igualdad, pues nosotros podemos entonces decir, ¿sí?, que V menos alfa es igual a beta. ¿Listo? Pero beta pertenece al complemento ortogonal de W. Entonces, simplemente vamos a dejar esto por acá, simplemente resaltado. Ahora escribimos, por otro lado, alfa pertenece a W. Este elemento alfa pertenece a W. Por lo que nosotros hicimos en la clase pasada, que está en la página 24 de estas notas que lo hicimos anteriormente, pues nosotros mostramos que W está contenido en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de W. ¿Listo? Que es esta inclusión que tenemos acá. Entonces simplemente voy a poner acá la página 24 para que lo vean. Es esta de acá. Entonces, simplemente allí es esa proposición. Acá vuelvo a la página 30. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos decir que alfa pertenece al complemento ortogonal del complemento ortogonal de W. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, que nosotros tomamos este elemento V, ¿en dónde? Entonces nosotros tomamos este elemento V en el complemento ortogonal del complemento ortogonal de W. Muy bien, entonces nosotros tenemos que este elemento V y este elemento alfa, ambos están en este subespacio vectorial. ¿Listo? Eso quiere decir que cuando yo realice esta operación de V menos alfa, ese elemento V menos alfa está en este subespacio vectorial. ¿Listo? Pero esta igualdad que nosotros tenemos acá, sabemos que V menos alfa es igual a beta. ¿Listo? Entonces, miren muchachos lo que tenemos. Por este lado, nosotros estamos diciendo que beta pertenece al complemento ortogonal de W. Y por este lado, nosotros estamos diciendo que beta pertenece al complemento ortogonal del complemento ortogonal. ¿Eso qué quiere decir? Eso simplemente lo que quiere decir es que beta pertenece al complemento ortogonal de W interceptado al complemento ortogonal del complemento ortogonal de W. Pero nosotros sabemos que este espacio vectorial
y este espacio vectorial, la intersección es igual a 0. Recuerden que esto fue lo que hicimos al finalizar la clase anterior y el teorema que recordaba al inicio de la clase. Entonces, dado que esa intersección es igual al elemento 0, pues lo que nosotros vamos a decir es que beta es igual a 0. Entonces, si beta es igual a 0, pues simplemente acá en esta igualdad, pues a nosotros nos queda que v menos alfa es igual a 0. Entonces, si v menos alfa es igual a 0, pues simplemente vamos a tener acá esta escritura. ¿De dónde? ¿Sí? Pues simplemente este término, pues lo pasamos al lado izquierdo y nos queda que v es igual a alfa. ¿Listo? Pero alfa es un elemento que está en ¿dónde? Ah, es un elemento que está en W. Entonces, si v es igual a alfa, pues lo que nosotros vamos a poder concluir es que este elemento v está en W. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de demostrar? Lo que nosotros acabamos de demostrar es lo siguiente. Tomamos un elemento arbitrario en este subespacio y mostramos que ese elemento pertenece a W. Eso significa que nosotros acabamos de realizar la demostración de esta inclusión. Entonces, al realizar la demostración de esta inclusión, entonces queda demostrado que en el caso en que W sea un subespacio de V, nosotros vamos a poder decir con toda tranquilidad y con toda seguridad que W será igual al complemento ortogonal de W complemento ortogonal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder garantizar en el caso en que W sea un subespacio. ¿Listo? Entonces recuerden, esta se tiene para el caso en que W sea un subconjunto. ¿Listo? Entonces miren que para probar esta inclusión fue supremamente necesario la hipótesis de que W fuese un subespacio de V. Entonces vamos a continuar acá con el tema. A continuación vamos a encontrar una serie de ejercicios. Estos ejercicios van a estar relacionados con matrices ortogonales. Vamos a ver unas definiciones y a partir de esas definiciones, entonces voy a dejar planteados unos ejercicios para que trabajen este tema de ortogonalidad. Una vez terminemos de enunciar estas definiciones y estos ejercicios, en estos ejercicios en algunos, creo que en la mayoría les mencionaré como la idea, una idea con la cual ustedes podrían trabajar. No implica que ustedes tengan que resolver el ejercicio por ese camino, simplemente es una ayuda que yo doy. Una vez terminemos esto, entonces vamos a comenzar con el tema de determinante. Y una vez terminemos el tema de determinante, con eso entonces dando por terminado el tema del tercer examen parcial, que es ortogonalidad y determinante. ¿Listo? Recuerden que ese tercer examen parcial está programado para el viernes 13 de noviembre, ¿listo? Para que tengan pues allí presente esa fecha. Entonces, matrices ortogonales, vamos a ver una definición, sean B1, B sub K, vectores en Rn. Una matriz formada de la siguiente manera. Vamos a tomar una matriz cuyos vectores columna son estos vectores que nosotros estamos tomando acá en Rn. Entonces, como nosotros estamos tomando K vectores en Rn y estamos considerando la matriz formada por esos vectores, pues nosotros vamos a tener una matriz de tamaño n por K, ¿listo? Con entradas obviamente en R. Cuando digo en R simplemente porque estos vectores están en Rn. Entonces, esta matriz A, formada de esa manera, vamos a llamarla, o la llaman, una matriz ortogonal. Entonces, tenemos una nueva definición. Vamos a definir lo que significa una matriz ortogonal. En la clase pasada, en las clases anteriores,
habíamos definido lo que es una matriz, perdón, lo que es un conjunto ortogonal y un conjunto ortonormal. ¿Listo? Acá simplemente vamos a definir lo que es una matriz ortogonal. Entonces, una matriz será ortogonal si las columnas de A forman un conjunto ortonormal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta definición, porque es una definición que, digamos, en principio es extraña, porque nos están definiendo que una matriz es ortogonal a partir de un conjunto ortonormal. Entonces, uno en principio pensaría, bueno, ¿y por qué no llamar entonces esto una matriz ortonormal? Entonces, digamos que más adelante se puede ver la razón de por qué las llamaron matrices ortogonales. Entonces, recuerden, una matriz es ortogonal si las columnas de A forman un conjunto ortonormal. ¿Listo? Eh, Obviamente, si no mencionamos, eh, acá se está asumiendo el producto usual NRN. ¿Cuál es el producto usual? El que nosotros veíamos en clases anteriores como el producto punto. Entonces, acá comenzamos con el primer ejercicio a partir de la definición que nosotros tenemos, y es la siguiente. Sea A una matriz de tamaño n por k con entradas en R. A es ortogonal si y solamente si, cuando nosotros tomamos A transpuesta y la multiplicamos por la matriz A, eso nos va a dar la identidad de tamaño K. Entonces, simplemente acá miramos lo siguiente, tenemos una matriz A de tamaño n por k, entonces su transpuesta es una matriz de tamaño k por n, ¿cierto? Entonces cuando hacemos el producto de A transpuesta por A transpuesta sería k por n, A es n por k, entonces cuando nosotros hacemos el producto se puede hacer, pues el resultado nos va a dar una matriz de tamaño k por k, pero en este caso, cuando A es ortogonal, el producto de estas matrices nos da la identidad de tamaño K. Listo. Entonces allí tenemos ese primer ejercicio. Acá simplemente, vuelvo y repito, es una ayuda que, pues, digamos, me gustaría darles. No necesariamente tienen que hacerlo así. Entonces simplemente vamos a tomar este conjunto de acá, tomamos una matriz ortogonal, entonces eso significa que los vectores por los cuales está formado la matriz, pues va a ser un conjunto ortonormal. ¿Qué significa que sea un conjunto ortonormal? Significa que el producto entre los vectores, ¿sí? Para índices diferentes, ese producto es igual a cero y que la norma de cada uno de esos vectores es igual a i para cada uno de estos vectores que tenemos acá y que son los vectores columna de la matriz. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, ok, la matriz A estaría formada por esta expresión que nosotros tenemos acá. Es la matriz formada por aquellas columnas, ¿sí? Eh, donde las columnas son estos vectores de acá. Entonces la transpuesta, ¿sí?, de la matriz A, pues nosotros la podemos escribir de esta forma. Entonces simplemente van a hacer acá el producto entre estos vectores, entre estas dos matrices, y cuando ustedes realicen ese producto, entonces van a llegar a que ese producto va a ser la identidad. Entonces, nuevamente, es simplemente una recomendación. No tienen por qué realizar la demostración por este lado. ¿Listo? Tenemos acá otro ejercicio. Recuerden que acá simplemente vamos a dejar una serie de ejercicios relacionados con el tema de ortogonalidad. Sea A una matriz de tamaño K por K, ¿cierto? Con entradas en R, tal que sus columnas son linealmente independientes. Entonces tenemos una matriz con columnas linealmente independientes acá en este conjunto RK. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Lo que nosotros vamos a mostrar en este ejercicio
es que existe una matriz ortogonal Q, y una matriz R con esta condición de acá, donde R es una matriz R y J, donde I y J se mueve desde 1 hasta acá, ¿sí? Pero R de I y J es igual a 0 cuando I es mayor que J. Entonces, por ahora, simplemente nosotros vamos a tener esta escritura. Más adelante, cuando comencemos con el tema de determinante, nosotros vamos a ver que estas matrices tienen un nombre en particular. ¿Listo? Tal que la matriz A se puede escribir como la matriz ortogonal Q por esta matriz R que nosotros tenemos acá. Entonces, este ejercicio que tenemos acá es algo muy conocido en álgebra lineal, se conoce como factorización QR. Entonces, digamos que pueden ir a cualquier texto de álgebra lineal y, bueno, consultar la factorización QR y de pronto allí pues van a tener un poco de información. La ayuda simplemente sería utilizar el proceso de Gram-Schmidt. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos construir una matriz Q, la cual es ortogonal, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos acá un conjunto linealmente independiente, podemos entonces pensar en una base, ¿cierto? O no necesariamente en una base. Si yo tengo este conjunto linealmente independiente, pues yo puedo ortonormalizarlo. ¿Y cómo lo puedo ortonormalizar? Pues a partir del proceso de Gram-Schmidt. Entonces, nuevamente, pueden buscar en cualquier texto de álgebra lineal factorización QR. Lo encuentran pues allí con facilidad pues en los textos de álgebra lineal. Otro ejercicio, sea A una matriz de tamaño M por N con entradas en R. Para todo X y alfa en Rn, el producto de A por X con alfa será igual al producto de X con A por alfa. ¿Listo? Entonces, este producto de acá que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Recuerden, cuando no se especifica el producto, nosotros vamos a asumir que ese producto es el producto punto. Entonces, nosotros debemos probar una igualdad. ¿Cómo probamos una igualdad? Entonces, tomamos este lado izquierdo. Por definición, cuando nosotros definimos el producto punto en Rn, el producto usual, ¿cómo lo definimos? Simplemente es tomar este vector, transponerlo, ¿sí? Producto punto con alfa. Entonces ustedes empiezan a hacer aquí operaciones algebraicas y van a llegar a eso. Entonces, esa sería pues como una ayuda. Pero recuerden, acá estamos simplemente enunciando una cantidad de ejercicios. A esto entonces lo vamos a llamar 1 asterisco porque más adelante lo vamos a mencionar. Listo. Entonces, vimos la definición de matriz ortogonal y a partir de esa definición, entonces nosotros hemos enunciado 3 ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer es enunciar esta definición y vamos a proponer algunos ejercicios. Entonces, sean V, un espacio vectorial con producto interno sobre R, n dimensional, y T de V en V, una transformación lineal. Listo, simplemente tenemos allí esas condiciones, un espacio vectorial n dimensional sobre los reales y una transformación lineal. T es una transformación ortogonal, entonces ya estamos hablando de transformación ortogonal. Ahora definíamos lo que era una matriz ortogonal. Más adelante, en alguno de los ejercicios que vamos a dejar planteados, vamos a ver la relación entre esa matriz ortogonal y la transformación ortogonal. Pero por ahora, simplemente, vamos a decir que T es una transformación ortogonal si la norma de T de X es igual a la norma de X y esa igualdad se debe cumplir para todo X en mi espacio vectorial. Listo, entonces esa es la definición de transformación
lineal ortogonal. Veamos entonces algunos ejercicios. Sean V un espacio vectorial con producto interno sobre R n-dimensional y T de V en V una transformación lineal. La primero, si T es ortogonal, cuando T sea ortogonal, entonces para todo X, para todo alfa en V, se va a cumplir que el producto de T de X con T de alfa es igual al producto de X con el producto de alfa. ¿Listo? A esto lo vamos a llamar 2. Muchachos, ayer tuve dificultades con el internet. Espero pues hoy no tenerlos. Eh, Estuve casi 10 minutos sin internet. Si por alguna razón llego a desconectarme, por favor, no se desconecten ustedes. ¿Listo? Me esperan unos minutos mientras trato de resolver la dificultad. ¿Listo? Para que lo tengan pues presente, que ayer me ocurrió por primera vez. O sea, nos puede pasar a todos, como les dije en algún momento, soy consciente de eso, en cualquier lugar del mundo puede ocurrir. ¿Listo? Para que tengan eso allí presente. Entonces, simplemente una ayuda, una forma de comenzar es para X y alfa en V, calcule la norma de X más alfa al cuadrado y a partir de este cálculo intente obtener una expresión para este vector que tenemos allí. Es simplemente, muchachos, una recomendación, lo que les he mencionado desde el principio. Listo. Entonces, acá es donde vamos a tener como, bueno, cuál es la relación entre una transformación ortogonal y una matriz ortogonal. Entonces, sea V, V sub 1, V sub n, una base de V. Recordemos que V es n-dimensional. Entonces, se demuestra lo siguiente. T es una transformación lineal ortogonal sí y solamente si la matriz asociada a esa transformación con respecto a esta base, ¿sí? Esa matriz es ortogonal. ¿Listo? Entonces, como ayuda, será usar un asterisco y dos asteriscos. Y recordemos que dos asteriscos es esta igualdad que tenemos acá. Listo. Muy bien. Y acá, digamos, hay como parece algo interesante cuando uno estudia matemáticas y es realizar lo siguiente. Intente realizar una prueba para el siguiente enunciado. Si T es ortogonal, entonces T es un isomorfismo. ¿Listo? Concluya si es verdad o falso. En caso de ser falso, de condiciones sobre T o sobre V para que T sea un isomorfismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que deben hacer? En caso de que esto no se cumpla, en caso de que esto no se cumpla, entonces dice acá, de condiciones sobre T o sobre el espacio vectorial para que T sea un isomorfismo. Entonces, por ejemplo, si esto de acá no se cumple, entonces, bueno, comienzan a pensar qué condiciones debo darle a T o qué condiciones debo darle a V para que eso sea un isomorfismo. Por ejemplo, digamos, T es ortogonal, muy bien, eh, pero si T es ortogonal, ajá, si T es ortogonal y además nosotros le colocamos la condición de que sea, por ejemplo, inyectiva, entonces en ese caso, si T es ortogonal e inyectiva, eso sí va a ser un isomorfismo. Entonces, eso es lo que deberían hacer allí. ¿Listo? Ayuda, pues, es como usar todo lo anterior.
Listo, acabamos con este cuarto. Sea B sub 1, este conjunto, B sub 1, B sub n, y B sub 2, este conjunto, W sub 1, W sub n. ¿Listo? Tanto B sub 1 como B sub 2 van a ser bases ortonormales de V, con la condición de que T evaluado en B sub I es igual a W sub I, y esta igualdad es válida para todo I desde 1 hasta N. Entonces, esperen, muchachos, que me acaba de escribir el profesor de lógica. Me está escribiendo algo respecto a algunos estudiantes. A ver qué pasa. Allí. No sé. Entonces T es ortogonal. Entonces, si tenemos dos bases ortonormales de V con esta condición de acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a concluir que T es ortogonal. Entonces, simplemente lo que nosotros debemos hacer para mostrar que una transformación lineal es ortogonal es tomar este valor, y si esos valores son iguales, entonces pues nosotros vamos a poder decir que pues la transformación es ortogonal. Listo. Este ejercicio de acá me parece supremamente interesante. Toda matriz ortogonal 2 por 2 tiene alguna de las siguientes formas. Toda matriz ortogonal de tamaño 2 por 2 o tiene esta forma o tiene esta forma de acá. ¿Listo? Donde obviamente pues z es un número real. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Es simplemente una eh, ayuda. Toman una matriz arbitraria de tamaño 2, ¿sí? Entonces, como A es ortogonal, ¿qué significa que una matriz sea ortogonal? Por definición, lo que nosotros sabemos es que una matriz es ortogonal si sus vectores columna forman un conjunto ortonormal. Esa fue la definición de matriz ortogonal. Entonces, el vector AC y el vector BD es un conjunto ortonormal. Como es un conjunto ortonormal, ¿sí? Entonces ese conjunto ortonormal tiene que cumplir lo siguiente, que el producto de este vector con este vector es igual a 0, ¿cierto? Porque es un conjunto ortonormal, en particular es ortogonal. Y el producto entre este vector con sí mismo da 1, y el vector y el producto de este vector con sí mismo, pues también da 1. Entonces, de acá a ustedes les van a salir una serie de ecuaciones. Cuando ustedes tienen esa serie de ecuaciones, ustedes van a poder escribir a esta matriz arbitraria de esta forma. Es decir, ustedes van a mostrar a partir de, si lo quieren hacer por este lado, a partir de estas ecuaciones, ustedes van a mostrar que B es igual a menos C y que D es igual a A. ¿Listo? Entonces allí se tiene eso. ¿Listo? Entonces, con esto, con estas definiciones de matriz ortogonal, y con la definición de transformación ortogonal, y con esta serie de ejercicios que aquí dejamos ya varios,
pues entonces damos por finalizado el tema de ortogonalidad. Lo que vamos a comenzar ahora es el tema de determinante. ¿Listo? Entonces, para este tercer examen parcial corresponde a ortogonalidad y a determinante. ¿Listo? Entonces, digamos que generalmente en los textos clásicos de álgebra lineal, pues calculan el determinante a partir del teorema de expansión por cofactores de Laplace. ¿Listo? Pero acá nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a utilizar una técnica que ustedes van a ver en el curso de álgebra abstracta cuando estén estudiando el tema de grupos y anillos, especialmente el tema de grupos. Esto va a ser un grupo, digamos, nosotros en este curso estamos estudiando la estructura de espacio vectorial. Ustedes cuando comiencen el curso de álgebra abstracta, pues van a comenzar con la estructura de grupos, luego estudian la estructura de anillos, luego estudian la estructura de campos, luego estudian la estructura de módulos y si les va gustando el álgebra, entonces hay muchas más estructuras. Entonces, simplemente acá los necesito, digamos, en principio bien activos porque va a ser algo que ya lo hemos hecho, pero que la forma en la cual se presenta puede ser un poco extraña en principio. Entonces, vamos a considerarlo primero. Vamos a decir que Sn es este conjunto de acá, el conjunto desde 1 hasta n. Entonces tenemos el conjunto 1, 2, hasta n. A ese conjunto nosotros lo vamos a llamar Sn. ¿Listo? Simplemente este n pues está asociado a este número de acá. ¿Listo? Entonces vamos a decir que una permutación de Sn, una permutación de este conjunto, es una función biyectiva. ¿Listo? Biyectiva en el sentido de que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una permutación de Sn es una función biyectiva de Sn en Sn. ¿Listo? Entonces, simplemente, muchachos, acá una anotación que va a ser supremamente útil. Tenemos aquí sigma, entonces sigma está definida de Sn y toma valores en Sn. ¿Listo? Entonces digamos que gráficamente se puede ver de la forma que estoy presentando acá. Acá tenemos el 1 es mapeado a este elemento de acá, el 2 es mapeado a este elemento de acá, este que es el elemento n es mapeado a este elemento de acá. Entonces simplemente pues nosotros lo podemos escribir como el 1 es mapeado a sigma de 1, ¿cierto? Sigma de 1 va a ser un elemento de Sn, y n es mapeado a un sigma de n, simplemente a un elemento de Sn. Simplemente es una asignación de Sn en Sn. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, ¿cómo lo vamos a escribir? Entonces, esta notación ustedes también la van a ver en el curso de álgebra abstracta. Entonces, miren muchachos, cuando yo lo miro como función de esta manera, ¿sí? Tenemos lo siguiente, el 1 es mapeado en sigma de 1. Ahora, simplemente yo lo voy a escribir de esta forma. Voy a escribir esa misma función de esta forma. ¿Cómo? El 1 es mapeado a sigma de 1. 2 es mapeado a sigma de 2. N es mapeado a sigma de n, ¿cierto? Dado que la función, pues dado que esto es una función y esto va a ese n, pues estos elementos de acá, pues son números entre 1 y n. Entonces acá voy a hacer un ejemplo en particular. Consideremos S3. ¿Listo? Entonces S3 sería 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces vamos a considerar sigma una permutación de S3 en S3. Entonces acá tomamos el 1, el 2 y el 3, que es SS3, al 1 lo llevamos a sigma de 1. ¿Cómo lo vamos a definir? Pues simplemente lo vamos a definir como 2. 2 lo definimos por 3
y a 3 lo mapeamos en 1, ¿cierto? Entonces esta función, obviamente es una función de un conjunto de 3 elementos en un conjunto de 3 elementos, pues muchachos, esta función de acá es inyectiva y es sobreyectiva, ¿listo? Entonces esta es la escritura de la función, digamos como nosotros estamos acostumbrados hasta el momento. Simplemente por comodidad, con lo que mencionaba acá, entonces esta función sigma, ¿sí? Ya van a ver cuando estemos realizando las demostraciones en el tema de determinante que esta escritura va a ser supremamente útil. En principio puede ser un poco engorrosa, pero va a ser supremamente útil. Entonces, según esto, miren, el uno es mapeado en 2, perfecto, entonces el uno es mapeado en 2. El 2 es mapeado en 3, entonces el 2 es mapeado en 3. El 3 es mapeado en 1. El 3 es mapeado en 1. Entonces resulta que hay mucho más. Esta función de acá, yo la puedo escribir de esta manera. Muy bien. Sin embargo, yo puedo tener una escritura aún mucho mejor. ¿Cuál? Miren muchachos, el uno es mapeado en 2. Muy bien. El 2 es mapeado en 3. El 3 es mapeado en 1. Entonces, miren muchachos lo que voy a hacer. El uno es mapeado en 2. El uno es mapeado en 2. El 2 es mapeado en 3. El 2 es mapeado en 3. Y el 3 es mapeado en 1. Entonces, pues uno acá escribiría, el 3 es mapeado en 1, ¿cierto? Entonces uno, ¿qué escribiría aquí? El 1, pero como ya está acá, entonces simplemente lo vamos a cerrar. Es simplemente una escritura. ¿Cómo se lee esto? El 1 es mapeado en 2. El 2 es mapeado en 3. Y el 3 va a ser mapeado en 1. Es simplemente una escritura allí. Entonces, con esa escritura, nosotros vamos a realizar las demostraciones de determinante de una manera mucho más amena. ¿Por qué? Porque con el teorema de cofactores de expansión de Laplace, los cálculos son supremamente engorrosos. En cambio, la definición que nosotros vamos a ver de determinante es una definición supremamente hermosa y bella. Entonces, para n en los naturales existen n factorial permutaciones. Eso allí ya es una cuenta de combinaciones y todas estas cosas, de cuántas formas puedo yo construir una función biyectiva de un conjunto de Sn a perdón, de cuántas funciones biyectivas puedo construir de un conjunto de n elementos en n elementos. Es simplemente pues allí hacer esa cuenta y resulta que esa cuenta nos da n factorial. Entonces vamos a tomar un caso aquí particular. N igual a 3. Entonces, si n es igual a 3, entonces nosotros podemos construir 3 factorial funciones, ¿cierto? Entonces, funciones biyectivas. Podemos construir n factorial permutaciones. Y 3 factorial es 3 por 2, 6, por 1, 6. Entonces, simplemente estas van a ser las permutaciones que yo puedo construir de un conjunto de 3 elementos con un conjunto de 3 elementos, o un conjunto de 3 elementos. Entonces, la que teníamos acá es 1, 2 y 3, que es esta de acá. 1, 2 y 3, simplemente es esta función biyectiva. Entonces acá aparecen esto, aparece esto, aparece esto y aparece esto. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esto. Por ahora simplemente lo dejamos allí, pero ya vamos a ver que vamos a hacer algo bastante interesante. Entonces, miren muchachos lo siguiente, vamos a considerar esta permutación de acá. Esta permutación de acá nos dice lo siguiente, el 1 es mapeado en 3. Muy bien. El 2 es mapeado en 1. El 3 es mapeado en 2. ¿Listo?
Miren lo que nos dice esta permutación de acá. El 3 es mapeado en 2. El 2 es mapeado en 1. Y el 1 es mapeado en 3. Entonces, ambas funciones son iguales. Ah, eso tan extraño. Pues muchachos, si yo les digo a ustedes lo siguiente, sea f de S3 en S3 definida de la siguiente manera, 1, 2 y 3. El 1 lo mapeo en el 3, el 2 lo mapeo en el 1 y el 3 lo mapeo en el 2, que es lo que estoy haciendo acá. El 1 lo mapeo en el 3, el 2 lo mapeo en el 1, el 3 lo mapeo en el 2, que es lo que acabo de hacer acá. Pero llega otro sujeto y dice, no, es que yo le voy a definir h de S3 en S3 de la siguiente forma. 3, 2, 1. El 3 lo mapeo al 1, el 2 lo mapeo a... No, el 3 lo mapeo al 2, el 2 lo mapeo al 1 y el 1 lo mapeo al 3. ¿Sí? El 3 lo mapeo al 2, ¿bien? El 2 lo mapeo al 1, ¿bien? Y el 1 lo mapeo al 3 y el 1 lo mapeo al 3. Entonces, pregunta 1. F es igual a H. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que acá el sujeto se los dio en orden y acá se los dio en desorden, pero la asignación para los elementos de ese 3 pues es la misma para F y para H. ¿Listo? Entonces, esto que nosotros tenemos acá, pues con esa nueva notación, pues simplemente vamos a poder decir esto de acá. ¿Listo? Entonces, con todas las notaciones que hemos introducido, esta permutación de acá, ¿cómo se puede ver? Como 1 se mapea en 3, ¿cierto? Mire, 1 se mapea en 3. 3 se mapea en 2. 3 se mapea en 2. Y 2 se mapea en 1. Y 2 se mapea en 1, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, que tener la permutación 1, 1, 3 y 2 va a ser lo mismo que tener la permutación 3, 2 y 1. ¿Listo? Entonces, esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es simplemente funciones. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros lo estamos viendo de una manera diferente. Pero esto que tenemos acá son funciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Esto es una función, esto es una función. Yo con las funciones, ¿qué puede hacer uno con funciones? Uno puede sumar, puede restar, puede componer, puede multiplicar, ¿cierto? Resulta que nosotros vamos a tener acá una operación entre estas funciones. ¿Listo? Resulta que en el curso de álgebra abstracta, pues uno dice que multiplica, ¿cierto? Pero en realidad es una composición. Entonces, vamos a hacerlo acá un poco más difícil para que veamos, muchachos, la elegancia y la sutileza con lo que ustedes se van a encontrar más adelante. Vamos a tomar n igual a 5. Entonces vamos a considerar ese 5. Entonces ese 5 sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y vamos a considerar dos permutaciones. ¿Cuáles? Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. ¿Listo? Entonces esta permutación, ¿qué es lo que hace? El 1 lo mapea al 4. El 4 lo mapea al 3. El 3 lo mapea al 5 y el 5 lo mapea al 1. Entonces alguien puede decir, pero es que en esta permutación no aparece el 2. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando no aparezca un número, entonces simplemente lo que nosotros vamos a decir es que ese número se mapea a sí mismo. Entonces, esto de acá, ya hemos mencionado que eso es una función y un conjunto de 5 elementos en un conjunto de 5 elementos. ¿Listo? Veamos eso como una función. Mire, el 1 es mapeado al 4. El 1 es mapeado al 4. El 4 es mapeado al 3. El 4 es mapeado al 3. El 3 es mapeado al 5. El 3 es mapeado al 5.
y el 5 es mapeado al 1, y el 5 es mapeado al 1. Como el 2 no aparece acá en esta permutación, entonces el 2 es mapeado al 2. ¿Listo? Entonces, de manera análoga, nosotros acá tenemos una permutación. ¿Cuál? La permutación 1, 3, 4, 2, 5. Entonces, esto significa que el 1 es mapeado al 3, el 1 es mapeado al 3, el 3 es mapeado al 4, el 3 es mapeado al 4, el 4 es mapeado al 2, el 4 es mapeado al 2, el 2 es mapeado al 5, el 2 es mapeado al 5, y el 5 es mapeado al 1, y el 5 es mapeado al 1. Entonces, ya sabemos que esto es una función y que esto de acá es una función. ¿Listo? Entonces, esta función de acá la puedo escribir de esta manera, ¿cierto? Entonces, digamos, acá estoy dando al principio mucha vuelta, ¿listo? Para que nos vamos acostumbrando a esta escritura, a lo que nos están diciendo las permutaciones. ¿Listo? Porque esto es un tema, pues, que creo que para muchos es la primera vez que lo ven. Entonces, que el 1 se mapee en el 4, pues simplemente cuando lo escribimos de esta forma, simplemente el 1 es mapeado al 4, el 4 es mapeado al 3, el 4 es mapeado al 3, el 3 es mapeado al 5, el 3 es mapeado al 5, el 5 es mapeado al 1, el 5 es mapeado al 1, y como no aparece el 2, pues el 2 es mapeado al 2. Entonces, esta escritura es lo mismo que esta escritura y es lo mismo que esta escritura. ¿Listo? Ok, entonces, y análogamente, esta función es igual a esta función e igual a esta función. ¿Listo? Entonces, miren muchachos lo que vamos a hacer. Miren la locura que vamos a hacer. Vamos a tomar aquí el 1. Vamos a operar esta función con esta función. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es componer esta función con esta función. ¿Sí? Miren que yo tengo lo siguiente. Yo tengo f, una función que va de S3 en S3, y yo tengo h, una función que va de S3 en S3. Entonces, es por lo que ustedes vieron en el curso de básicas, pues tiene todo el sentido del mundo realizar la composición de f con h, ¿cierto? Listo. Resulta que esto se puede hacer de la siguiente manera. Miren, muchachos, la elegancia y la sutileza. Entonces voy a tomar el 1. Listo. Vengo para acá, para esta función de la derecha. El 1 es mapeado al 3. Muy bien. Me voy para la otra función. El 3 es mapeado para el 5. Entonces el 1 lo llevo al 5. Listo. Hagámoslo otra vez. Tomo este. Me voy para la función de la derecha. El 5 es mapeado al 1. Muy bien. Me voy para la función de la izquierda. El 1 es mapeado en 4. ¿Listo? Entonces lo que acabo de hacer es la composición usual que ustedes han realizado hasta este momento cuando componen funciones. ¿Listo? Voy a volver a repetir el proceso. Voy a tomar el 1. Entonces, tomo la función de la derecha. El 1 es mapeado a 3. Me voy para la función de la izquierda. El 3 es mapeado al 5. Pongo aquí el 5. Listo. Ahora voy para el 5 de la función de la derecha. El 5 es mapeado al 1. Listo. Me voy para el de la izquierda. El 1 es mapeado en 4. Muy bien. Listo. Miren, muchachos. Digamos que si uno lo presenta así, uno podría decir que es esa cosa tan extraña. Esa cosa tan extraña es lo que ustedes han hecho hasta el momento con la composición de funciones. ¿Por qué? Miren, voy a hacer f compuesto h evaluado en 1. ¿Listo? Entonces esto por definición es f evaluado en h de 1. ¿Cuánto nos da h de 1? H de 1 nos da 3. Entonces h de 1 nos da 3. Entonces acá ponemos 3. ¿Listo? Y después, ¿qué nos da f de 3? A f de 3 nos da 5. ¿Qué hacemos luego? A f de 3 nos da 5. Entonces, noten, muchachos, que es la composición usual
que ustedes han trabajado hasta el momento. Ahora, toman el 5. Eso. ¿Qué hacen? Ah, F compuesto H evaluado en 5. Esto es, por definición, F evaluado en H de 5. ¿Quién es H de 5? Entonces, H de 5, según esto que tenemos acá, es 1. Perfecto. Pero acá, ¿cómo lo podemos leer? 5 es mapeado en el 1. Por eso acá nos aparece que H de 5 es igual a 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos luego? Lo que hacíamos luego es que de acá nosotros nos dirigimos a la función de la izquierda. El 1 es mapeado en 4. Muy bien. Entonces, F evaluado en 1 es 4. Entonces resulta que simplemente pues uno puede componer funciones a través de este método. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿sí? Cuando vemos la composición de esta manera, pues en principio, obviamente, pues puede tomar un poco de tiempo asimilar ese concepto que acá estamos viendo. Listo. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento de esto de permutaciones? Listo. Listo, Jacqueline. Resulta que el texto de álgebra lineal de Pita Ruiz trabaja este tema, digamos, de una manera diferente. O sea, el texto de Pita Ruiz trabaja el determinante como nosotros lo vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte de esto, de estas permutaciones, él lo hace de una manera diferente. Listo, él lo hace de una manera muy diferente. Pero yo lo quise hacer con esto porque, bueno, digamos, me parece más elegante porque es un poco más abstracto, ¿cierto? Uno en matemáticas se debe ir acostumbrando a esa abstracción. Parece que es mucho más bonito y pues esto con toda seguridad ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle, con un detalle y una belleza excepcional en el curso de grupos, cuando estudien grupos, el grupo de permutaciones. ¿Sí? Eh, perfecto, entonces acá simplemente estamos dando como bueno, qué se van a encontrar allá en el grupo en el curso de álgebra. Vamos a tomar I, J, K y M números menores o iguales que un n. Y vamos a considerar esta permutación. Esta sería una permutación, ¿cierto? Esta sería una función biyectiva de Sn en Sn, ¿cierto? Simplemente, ¿cuál es la permutación? El I es mapeado en J, el J es mapeado en K, el K es mapeado en N, perdón, en M, y el M es mapeado en I. Y los que no aparecen, ¿cierto? Entonces son mapeados en sí mismos. Resulta que nosotros acá, simplemente en este curso, vamos a decir que cuando nosotros tengamos esto, eso se va a llamar un ciclo de longitud 4. ¿Por qué 4? Simplemente 1, 2, 3 y 4. O también se conoce como un 4 ciclo. Entonces, el nombre de ciclo de longitud 4 va a ser lo mismo que un 4 ciclo. ¿Por qué 4? 1, 2, 3 y 4. Entonces resulta que ustedes en el curso de álgebra, pues van a probar que cualquier n ciclo se puede escribir como la composición de dos ciclos. Entonces, simplemente acá, en este curso, simplemente vamos a decir esto, es decir, que cualquier ciclo de longitud n, nosotros lo vamos a poder escribir como una composición de, de ciclos de longitud 2. Esos ciclos de longitud 2 se conocen también, allá en ese curso, como transposición. ¿Listo? Eh,
Ya voy, muchachos. Ok, igual se podría, digamos, en principio hacer, practiquemos un momento, vemos acá un poco de descanso. Tenemos I de M, tenemos I de K y tenemos I de J. Entonces vamos a hacer la composición como la estábamos haciendo ahora. Entonces tomamos I. De acá, ¿qué tenemos? Que I va a J, ¿cierto? Acá en esta función J, como no aparece, entonces J va a J. ¿Listo? Como acá J no aparece, ¿cierto? Entonces J va a J y escribimos J. Listo, muy bien. Ahora, J va a I. Muy bien. I va a K. Muy bien. Como aquí no aparece K, entonces K, ¿a dónde va? Acá. Tenemos K. Muy bien. Vamos a esta permutación. K va acá. Muy bien. Aquí K se mapea en I. Muy bien. Y aquí I se mapea en M. Entonces, cuando nosotros hacemos la composición de estas permutaciones, pues nos da esta expresión de acá, que es simplemente, ¿qué hicimos? Tomamos esta permutación y al realizar la composición de ellas, pues nos dio esta permutación de acá. Listo, entonces, un ciclo de longitud 2 también se conoce como una transposición. Listo. Entonces acá simplemente nosotros vamos a enunciar unos resultados que pues, no tenemos hasta ahora las herramientas para probarlos, pero simplemente lo podemos usar, no hay, digamos, mayor inconveniente. Entonces, lo primero, si nosotros tomamos una permutación en Sn, por lo que acabamos de ver acá, toda permutación se puede escribir como un producto de transposiciones, ¿cierto? Que eso es lo que nos está diciendo esto acá. Es decir, que toda permutación se puede escribir como alfa 1, alfa p, donde cada una de estas alfa sub j es una transposición, es decir, son, trans, son permutaciones de esta forma. Entonces, aquí tenemos pues un caso particular. Entonces, se define el signo, ¿sí? Simplemente digamos, bueno, podría caer la pregunta, ¿qué es eso del signo? Simplemente vamos a definir este número, que lo llamamos signo, porque va a ser positivo o negativo, simplemente vamos a definir el signo de la permutación como menos 1 elevado a p. Entonces, por ejemplo, acá, en esta permutación, ¿quién sería el signo de esta permutación? Entonces, el signo de esta permutación es menos 1 elevado. Entonces, nosotros lo logramos escribir como alfa 1, alfa 2 y alfa 3. O sea que acá lo estamos elevando a la 3. Y menos 1 a la 3, eso nos daría 1. Es decir, que el signo de esa permutación va a ser menos 1. ¿Listo? Allá en el curso de álgebra, pues te van a dar un sentido más geométrico a eso del signo. ¿Listo? Pero simplemente por ahora, para este curso, para nuestros intereses, simplemente vamos a asumir que es o menos 1 o 1. ¿Listo? Eso tiene un sentido geométrico en la estructura de grupo. Ahora, si nosotros tomamos sigma y delta, dos permutaciones, entonces tiene sentido considerar la composición de esas dos permutaciones. ¿Listo? El signo de la composición de dos permutaciones simplemente va a ser el producto del signo de la permutación sigma con el signo de la permutación delta. ¿Listo? Si nosotros tenemos una permutación en Sn, el signo de la inversa va a ser igual al signo de la permutación. ¿Listo? Entonces tenemos allí esa parte introductoria de permutaciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, en el curso de álgebra abstracta, ustedes van a estudiar esto con muchísimo más detalle y pues ese término del signo pues va a tener una interpretación
geométrica. Listo. Ahora sí, vamos a álgebra lineal. Entonces vamos a ver una definición supremamente bonita, pero por ejemplo en el curso de álgebra multilineal y formas canónicas, ustedes inclusive van a ver una definición mucho más elegante y mucho más bonita que la que por ahora pues se les presenta en este curso. Vamos a tomar una matriz de tamaño cuadrada, n por n. Entonces es importante, es una matriz de tamaño n por n. ¿Listo? Entonces eso es importante. La matriz es cuadrada. Muy bien. Se va a definir el determinante. El determinante es una función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Es una función que está definida en el conjunto de las matrices cuadradas, ¿sí?, con valores en R. Es decir, tomamos una matriz cuadrada y vamos a decir que el determinante de A está dada por lo siguiente. Entonces, miren muchachos, la elegancia y lo bonito de esto. El determinante de A será la sumatoria desde 1 hasta n factorial. Ya vamos a ver por qué n factorial. ¿De quién? Del signo de la permutación sigma sub i por estos números que nosotros tenemos acá. Estos números que nosotros tenemos acá son los números son las entradas de la matriz, ¿cierto? La matriz A sub i j. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es considerar todas las permutaciones que yo puedo definir en Sn y vamos a considerar esta suma, esta sumatoria de estos elementos. Entonces, en principio, esta definición, es muy extraña. Vamos simplemente a leerla. Es la sumatoria desde 1 hasta n factorial del signo de sigma sub i que multiplica a sub 1 sigma sub i de 1 producto a sub n sigma sub i de n. Listo, simplemente allí lo leemos. Esta es la definición. ¿Qué vamos a hacer a continuación? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Es bueno. Nosotros sabemos que tenemos una matriz de tamaño 2 por 2, la de una matriz de tamaño 2 por 2, A, B, C y D. Pues en el curso previo nos enseñaron que el determinante de esta matriz no es más que ¿quién? Que A por D menos B por C, ¿cierto? Entonces, con base en esta definición, pues ese número nos tiene que dar exactamente igual, porque si nos da algo diferente, pues no tiene sentido lo que acabamos de hacer. Entonces, miren lo que vamos a realizar. Tomamos la matriz A, B, C y D. Muy bien. Entonces, en este caso, pues n es igual a 2. Entonces, ¿cuántas permutaciones puedo yo construir de un conjunto de dos elementos en dos elementos? Pues ya sabemos, por lo que mencionamos previamente, que yo puedo construir 2 factorial. Y 2 factorial es 2 por 1, o sea, 2. O sea, que yo solo puedo construir 2 funciones biyectivas de S2 en S2. ¿Cuáles serían? La que el 1 es mapeado al 1 y el 2 es mapeado al 2, ¿cierto? Y la que el 1 es mapeado al 2 y el 2 es mapeado al 1. Yo no puedo definir otra función biyectiva de S2 en S2, ¿cierto? Entonces, esta de acá es la identidad. ¿Por qué es la identidad? Porque simplemente este elemento de acá es mapeado en el mismo. Este elemento de acá es mapeado en el mismo. Entonces es la identidad, esto es la función identidad. Y esta de acá es simplemente que invierten los sentidos. El 1 es llevado al 2 y el 2 es llevado al 1. Entonces, sigma 1, tenemos acá es la identidad, y sigma 2 es la permutación 1, 2. Entonces, de esta manera, el signo de la identidad es 1. Digamos, acá nosotros no la estamos escribiendo como, digamos, bueno, eso no lo mencioné, se me pasó. La identidad, sigma 1 es S2,
en ese 2. Entonces acá el 1 es mapeado al 1, el 2 es mapeado al 2. Entonces, esto lo podemos escribir como el 1 es mapeado al 1, el 2 es mapeado al 2, ¿cierto? Lo podemos escribir como el 1 es el 1 al 1 y el 2 a el 2. ¿Cierto? Entonces, simplemente lo que vamos a decir, digamos, para no entrar en más detalle, el signo de la identidad, entonces vamos a considerar que el signo de la identidad es 1. ¿Listo? Para no entrar pues como en más detalle de esto que digamos en principio por ahora no va a ser como importante, simplemente es saberlo. Entonces miren que sigma 2, ¿sí?, se escribe como esta transposición o como este 2 ciclo, ¿cierto? Eso quiere decir que el signo de sigma 2 es simplemente menos 1 elevado a ¿quién? Por la cantidad de transposiciones con los cuales yo puedo escribir eso. Ah, pero es que solo se puede escribir como una transposición. Entonces el signo de sigma 2 es menos 1. Por eso acá tenemos menos 1. Listo. Entonces, acorde a la definición que nosotros tenemos acá, simplemente vamos a cambiar lo que debemos cambiar. Simplemente n ya va a ser ¿quién? Pues n va a ser 2. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a reescribir esta expresión que nosotros tenemos acá, simplemente para n igual a 2. Entonces nos queda que el determinante de A es igual a la sumatoria de 1 hasta 2 factorial. Pero 2 factorial es ¿quién? Es 2. Signo de sigma sub i multiplicado por A sub 1, sigma sub i de 1, A sub 2, sigma sub i de 2. ¿Listo? Entonces, simplemente acá nosotros tenemos una sumatoria. Entonces vamos a tomar la sumatoria en el caso en que i sea igual a 1. Entonces, para el caso en que i sea igual a 1, pues nosotros tenemos el signo de sigma 1 por A sub 1, sigma 1 evaluado en 1 por A sub 2, sigma sub 1 evaluado en 2. Entonces, este término de acá simplemente fue reemplazar en i igual a 1. Estamos haciendo una sumatoria desde 1 hasta 2. Entonces, acá tenemos el primero. Ahora, vamos a hacer con i igual a 2. Entonces, sería signo de sigma 2, acá, por a sub 1, sigma 2, evaluado en 1, que multiplica a sub 2, sigma sub 2, que esto aquí no me deja ver, sigma sub 2 evaluado en 2. Esto simplemente, esta igualdad de acá fue realizar esta sumatoria. Cuando i vale 1 es esta expresión de acá. Y cuando i vale 2 es esta expresión de acá. Entonces simplemente vamos, muchachos, a reemplazar. En general, pues uno escribe, vamos, muchachos, que no sé por qué a veces se me pega. Esto es A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Entonces tenemos la matriz A, B, C y D. Muy bien. Entonces, el signo de la función sigma 1, lo tenemos acá, es 1. Entonces, por eso acá ponemos 1. Muy bien. Miren, muchachos, A sub 1, A sub 1. Lo que está en azul es igual. Ahora, sigma sub 1 evaluado en 1. Entonces, uno se viene para la función sigma 1 y mira cuánto da esa función evaluada en 1. 1 evaluado en 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Entonces, por eso acá aparece el 1. ¿Por qué? Porque sigma sub 1 evaluado en 1, ¿qué nos da? Nos da 1. Ahora, A sub 2 es igual a sub 2. Muy bien. Pero sigma sub 1 evaluado en 2, cuando 1 sube, la función sigma sub 1 evaluado en 2, ¿cuánto nos da? 2. Razón por la cual, pues acá nosotros ponemos un 2. Muy bien. Más, este signo que tenemos allí, el signo de la permutación S2. Hablo acá, menos 1. Muy bien, por eso acá ponemos menos 1. A sub 1, A sub 1, muy bien, de sigma sub 2 evaluado en 1. Cuando nos
nosotros nos vamos para sigma sub 2 y vemos cuánto da sigma sub 2 evaluado en 1, nosotros vemos que ¿qué nos da? Nos da 2. O lo podemos también leer desde esta expresión. 1 es mapeado ¿en dónde? En 2. Por lo tanto, sigma sub 2 de 1, ¿qué nos da? Nos da 2. Listo. Y acá tenemos sigma sub 2 evaluado en 2, lo podemos leer de acá, el 2 es mapeado al 1. Por lo tanto, sigma sub 2 evaluado en 2, ¿qué nos da? Nos da 1. Y por eso escribimos acá a sub 2, 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos entonces los valores. 1 por estos dos números de acá nos da lo que nos da esos dos números de allí. A sub 1, 1. A sub 1, 1 es A. Entonces, por eso acá pongo A. A sub 2, 2 es A sub 2, 2 es D. Por eso aquí pongo D. Menos, este más por este menos 1 nos queda menos. ¿Quién es A sub 1, 2? A sub 1, 2 es B. Entonces, por eso aquí pongo B. ¿Y quién es A sub 2, 1? Entonces, A sub 2, 1 es C. Entonces, por eso acá pongo C. ¿Listo? Entonces, digamos que obviamente para una matriz 2 por 2, pues calcular el determinante a través de esta definición, pues es supremamente engorroso, ¿sí? Pero cuando vamos a hacer las pruebas, cuando vamos a trabajar ya en matemática abstracta, pues vamos a ver que las pruebas se van a hacer de una manera más trabajable de lo que se realizaría con el teorema de expansión por cofactores de Laplace. ¿Hizo alguna duda al momento? ¿Necesitan que repita algo? Que lo que vamos a hacer a continuación va a depender de lo que hemos mirado hasta el momento. Víctor, ¿en qué punto? Víctor dice, sí, esa definición es compleja, como decía el compañero Víctor, se me había quedado quieto. Digamos que sí, o sea, exacto, cuando yo voy a hacer cálculos, y si yo voy a hacer cálculos para encontrar el determinante, yo tendría que encontrar todas las permutaciones. Entonces, allí hay un juego y es con lo siguiente. Pues nosotros más adelante, en esta parte de determinantes, vamos a estudiar el teorema de expansión por cofactores de Laplace. Simplemente lo vamos a enunciar, ¿sí? Porque va a ser importante hacer cálculos, pero a la hora de realizar las demostraciones es muchísimo más útil y supremamente agradable realizarlo a partir de esta definición. Entonces, esta definición y este trabajo lo realiza el profesor Pita Ruiz. Entonces, digamos, yo no me estoy saliendo como tal del programa del curso, porque uno de los textos guías es el libro de Pita Ruiz. O sea, yo no estoy dando nada extraño ni nada nuevo. ¿Qué es lo que, digamos, no hace el profesor Pita Ruiz? Y es que no da el tema de permutaciones como yo lo doy acá. Él sí da el tema de permutaciones, pero él lo da de otra manera. O sea, yo realmente, eh, yo lo leí y la verdad no le encontré como el sabor a como lo hace él. Pues simplemente preferí como
como lo hacen en álgebra abstracta. Pero, o sea, digamos, no me estoy saliendo como tal del contexto, pero en principio, como dice el compañero Víctor, sí dice que es compleja, sí es compleja. Entonces, no es conveniente realizar el cálculo del determinante de una matriz por esta definición. Es más útil la de Laplace, pero a la hora de hacer demostraciones, esta definición es mucho más amena que utilizar la definición de Laplace. Entonces, digamos, por eso menciono las dos, porque digamos, pues uno como estudiante de matemáticas, pues debe tener las dos. Entonces, a este producto de acá, a este producto, se le llama producto elemental, que es el producto que tenemos acá. Entonces, esta es la sumatoria sobre todas las permutaciones que yo puedo considerar en Sn. Entonces, vamos a empezar a hacer pruebas. Entonces, la primera, vamos a probar que si yo tengo una matriz cuadrada, pues, entonces miren muchachos, se está definiendo para matrices cuadradas. ¿Listo? Eso allí es importante. ¿Qué nos dice este primer resultado? Que el determinante de A es igual al determinante de A transpuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar A, la matriz A sub IJ, donde IJ va desde 1 hasta N. ¿Listo? Y vamos a tomar la matriz A transpuesta, que tiene entradas B sub IJ con J e I desde 1 hasta N. ¿Listo? Entonces, miren muchachos, acá una cosa. Simplemente es por comodidad en la escritura. Si voy muy rápido, me lo hacen saber. Estoy tomando A, que está dada por esta expresión de acá. ¿Qué significa esto? Que estas son las entradas de la matriz A. Tenemos la matriz A transpuesta, cuyas entradas son estas de acá. ¿Sí? Cuando yo calculo la transpuesta, ¿qué es lo que pasa con la transpuesta? La transpuesta lo que hace es que me cambia las filas por las columnas. Entonces, ¿sí? Yo voy a decir que la entrada B sub I J va a ser la entrada J sub I de la matriz A. Vamos a hacer esto, digamos, acá. Yo tengo A sub 1, 1, A sub 2, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Entonces acá simplemente vamos a tomar la matriz A. Simplemente lo voy a hacer una vez y con una matriz, digamos, pequeña. ¿Quién sería la transpuesta? La transpuesta sería A sub 1, 1, A sub 2, 1, perdón, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, acá A sub 2, 1, A sub 2, 2, me perdí, A sub 2, 3, es una matriz 3 por 3 muy grande, A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Entonces, miren muchachos, que yo estoy llamando a la matriz A transpuesta, yo la estoy llamando B sub I J, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo escribo en términos de B, ¿qué me va a quedar? Miren muchachos, si yo lo escribo en términos de B, me va a quedar B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, 3, ¿cierto? Puedo hacerlo para que se me quite la pereza. B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub... Pereza de escribir estos índices. 2, 3, B sub 3, 1, B sub 3, 2, B sub 3, 3. ¿Sí? Entonces, miren muchachos que para cualquier B sub I J que yo tome, ¿sí? Digamos por ejemplo miren, este es B sub 3, 2. Cuando yo lo miro acá en la matriz A transpuesta escrita de esta manera, yo lo voy a tener como ¿quién? Como, mira, acá tenemos 3, 2 y acá tenemos 2, 3. O sea que va a ser simplemente el cambio de J con I.
Entonces, esto de acá se va a cumplir. ¿Listo? Entonces, dicho eso, por ejemplo, este de acá, acá tenemos B de 1, 2, pero la entrada B de 1, 2 es lo mismo que la entrada A 2, 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está cambiando? Me está cambiando el J con el I. Entonces, por eso aquí escribo que B sub I J es igual a sub J I, y eso es válido para todo J, para todo I, para todo J en este conjunto de índices. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a utilizar esa definición. El determinante de A transpuesta va a ser simplemente la sumatoria desde R, desde 1 hasta n factorial. Ah, usted aquí escribió usted aquí escribió I. Ah, lo que pasa es que esto es una variable, digamos, muda. ¿Cómo así que muda? Pues la sumatoria desde I, desde 1 hasta 2. ¿Sí? ¿Cómo sería esta sumatoria? Esto sería 1 más 2. Esto es igual a la sumatoria desde J, de R, desde 1 hasta 2. Entonces, esto acá es una variable muda, ¿cierto? ¿Cómo así que variable muda? Igual ahorita, ¿cuánto da la integral desde 0 a 1 de x diferencial de x? Eso es lo mismo que la integral desde 0 hasta 1 de u diferencial de u, ¿cierto? Estos son variables mudas, no importa lo que usted ponga allí, pues el resultado va a ser el mismo, ¿cierto? Listo, entonces, llevamos por acá, muy bien. Entonces es simplemente la definición, el signo de la permutación sigma sub r, ¿sí? Por este producto elemental, que el producto elemental es simplemente b sub 1, sigma sub r evaluado en 1, b sub n, sigma sub r evaluado en n. ¿Listo? Entonces, empezamos acá con la parte abstracta y deliciosa de esto. Noten, muchachos, que cómo es esta permutación. O si es una permutación, es una función biyectiva, ¿cierto? Entonces, si uno tiene una función biyectiva, tenemos sigma de R, es una función que va de Sn en Sn, ¿cierto? Entonces, si uno toma un K en Sn, ¿cierto? Dado que esta función es biyectiva, ¿sí? Entonces esta función es inyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, como es sobreyectiva, existe, lo voy a poner así, un K-gorro en Sn, tal que sigma de R evaluado en K-gorro es igual, perdón, lo puse. Bueno, no hay problema. Lo que pasa es que aquí en las notas lo puse de otra manera. Digamos, en principio se podría dar así, igual lo que acabo de decir está bien, no hay problema, pero a la hora de hacer la prueba conviene mejor decir lo siguiente, es equivalente. Es equivalente. Yo voy a tomar acá un K. ¿Listo? Como esa función es biyectiva, yo sé que a esto se le asocia un K-gorro, ¿cierto? ¿Sí? Es una función, por lo tanto, se le asocia un K-gorro. Muy bien. Como la función es inyectiva, este K-gorro de acá es único. ¿Por qué es único? Vamos a suponer que por acá tenemos otro K sub 1. No puede ocurrir que ese K sub 1 sea mapeado a K-gorro. ¿Por qué? Porque en ese caso, la función no sería inyectiva. ¿Listo? Entonces, el hecho de que la función sea inyectiva me va a garantizar lo siguiente, que para este K que yo tomé acá, va a existir un único K-gorro, tal que sigma sub R evaluado en K es igual a K-gorro. Es decir, no hay otro elemento en ese N para el cual, o sea, no existe un K1 en Sn tal que sigma R evaluado en K sub 1 sea igual a K-gorro. ¿Por qué? Porque en caso de existir esta función de acá,
no podría ser ¿cómo? No podría ser inyectiva. ¿Listo? Entonces, eso allí es importante. Entonces, allí ya vamos jugando con la definición de permutación. Entonces, permutación es una función inyectiva. Tenemos acá este hecho, lo estoy reescribiendo acá. Para todo K en este conjunto de índices, o sea, para cualquier K acá en este conjunto, existe un único K gorro en este mismo conjunto de índices, tal que sigma de R evaluado en K es igual a K gorro. Ah, porque es único. Suponga que hay otro que satisface esta igualdad. Si hay otro que satisface esta igualdad, ¿cierto? Entonces la función no podría ser inyectiva, porque recuerden que una función es inyectiva por definición es, si nosotros tomamos K diferente de K1, el hecho de que sea inyectiva significa que sigma de R evaluado en K es diferente de sigma de R evaluado en K sub 1. Pero si nosotros asumimos que hay un K sub 1 en Sn con esta condición, ¿sí? Pues esto de acá pues no se va a cumplir. Por lo tanto, la función no sería inyectiva. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si esto de acá nosotros lo tenemos como esa igualdad, ¿sí? Entonces cuando yo tome a ambos lados la función inversa, esta función es biyectiva. Al ser una función biyectiva, pues tiene sentido considerar su inversa, ¿cierto? Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es, yo tengo que f de x es igual a y. Si f es invertible, pues uno puede sacar acá esto, a ambos lados. Entonces el hecho de que sea invertible, pues nos queda que x es igual a f a la menos 1 de y. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí mis funciones se escriben de esta forma. Entonces lo que estoy diciendo acá es simplemente lo que acabo de hacer acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces tenemos que k es igual a sigma sub r a la menos 1 de k. Entonces, bien muchachos, lo que viene a continuación. Vamos a tomar este producto elemental. ¿Listo? Vamos a tomar este producto elemental. Muy bien. Que es este que tenemos acá. Muy bien. Entonces, según esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Entonces, miren muchachos, 1 sería igual a sigma sub r a la menos 1 de 1 gorro. ¿Listo? Entonces, 1, según, voy a escribir esto por acá. Entonces, por acá tenemos que k es igual a sigma sub r a la menos 1 de k gorro. Por lo tanto, 1 es igual a sigma r a la menos 1 de k gorro. Muy bien. Entonces, 1, dalo acá, es igual a sigma sub r a la menos 1 de 1 gorro. Muy bien. Sigma sub r evaluado en 1, sigma sub r evaluado en k es igual a k gorro. Entonces, si aquí tenemos 1, pues aquí ponemos 1 gorro. ¿Listo? Y lo mismo hacemos con los demás elementos. Acá, b, pues nos queda el mismo b. N, según esto de acá, entonces sería sigma sub r a la menos 1 de n gorro y sigma sub r de n, sigma sub r de n, ¿qué nos da? Nos da n gorro. Entonces acá tenemos n gorro. Listo. Bien, muchachos, tenemos acá esta igualdad. Muy bien. ¿Qué decíamos nosotros? Nosotros teníamos que a su... espera que se me está... me va a desconectar la batería. Listo. Listo. Entonces nosotros teníamos lo siguiente, lo tengo por acá escrito. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá. Entonces miren esta igualdad. B sub IJ es igual a A sub IJ. Muy bien, entonces B de este término de acá, ¿sí? Con este término de acá, ¿sí? Según esta igualdad de acá, pues simplemente va a ser
A de este término de acá por este de acá. Esto simplemente lo voy a escribir acá para que nos quede un poco más claro. Tenemos que B de sub I J es igual a sub J I, y nosotros tenemos este término B de sigma sub R a la menos 1 de 1 gorro por 1 gorro. Entonces, según esto de acá, esto simplemente va a ser A de 1 gorro por sigma sub R a la menos 1 de 1 gorro. Esto simplemente estoy utilizando esto de acá. ¿Listo? Entonces, si hacemos eso con esto, tenemos esto. Y si hacemos esto con esto, tenemos esto de acá. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos esta igualdad. Muy bien. Resulta, ¿sí?, que nosotros pues no sabemos quién es uno gorro, ¿cierto? Uno gorro es un número que está entre 1 y n. Pero lo que sí tenemos certeza, de lo que sí se tiene certeza, es que en alguno de estos productos que no aparecen acá, pues está el término que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Simplemente acá están reescritos de una manera desorganizada, ¿sí? Pero este uno gorro, o sea, acá tenemos, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos uno gorro, después tenemos por allá otro dos gorro, tres gorro, cuatro gorro, y así sucesivamente hasta un n gorro, ¿cierto? Pero noten una cosa, nosotros tenemos que para todo K existe un único K gorro en este conjunto, ¿cierto? Entonces, cuando uno toma sobre todos esos conjuntos, alguno de estos tiene que ser el número uno. Alguno. ¿Cuál? No tengo ni idea. No se tiene idea. Pero de lo que sí se tiene idea es que ese cagorro en algún momento tiene que ser uno, porque yo estoy considerando acá para todos. Y como nosotros tenemos una función biyectiva, para alguno de estos, la asignación para ese elemento tiene que ser el uno, ¿cierto? Entonces, yo no sé cuál, pero yo tengo la certeza de que alguno de estos gorro es el uno. Entonces acá, en estos productos elementales están desorganizados con estos subíndices acá. Entonces en alguno tiene que ser el uno. ¿Qué es lo que hago? Simplemente lo reescribo de manera organizada para que me quede bonito. ¿Listo? Entonces simplemente esta igualdad de acá para acá, simplemente lo que se está justificando con el hecho de que esto, acá tenemos los productos elementales de manera desorganizada y acá los escribimos de manera organizada de tal forma que nos quede acá el uno, después acá nos quede el 2 y acá nos quede el N. Esto. Habíamos visto como resultado que el signo de sigma sub R era igual al signo de la inversa. ¿Listo? Entonces miren muchachos, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros partimos de que el determinante de la matriz transpuesta va a ser la sumatoria desde 1 hasta n factorial del signo de sigma R por este producto elemental. Muy bien. Entonces nosotros por acá trabajamos lo del producto elemental. Este producto elemental nos dio igual a este producto elemental. Muy bien, entonces simplemente vamos a cambiar eso. Este producto elemental nos dio igual a este producto elemental, ¿cierto? Y el signo de la permutación sigma R es igual al signo de la permutación sigma R a la menos 1. ¿Listo? Entonces, esto que nosotros tenemos acá, esto que nosotros tenemos acá es el determinante de A. Ah, Felipe, pero es que acá me aparece, mira que acá aparece una permutación inversa. ¿Y cómo así que I? Es esa respuesta tan grosera. Entonces es simplemente cuando nosotros estamos definiendo el determinante de esta manera, ¿sí?, ¿qué es lo que importa? Acá se está haciendo la suma, como nos dice el compañero Víctor, se hace la suma sobre todas las permutaciones. ¿Qué es lo que importa acá en esta definición? En esa definición, lo que importa es que esta permutación de acá sea exactamente la misma permutación que nosotros tenemos acá, porque esa permutación igualmente
va a ser una variable muda. Es decir, como veíamos nosotros ahora con la integral, y a usted le da la voluntad de poner aquí, digamos, esto, diferencial de esto, pues usted lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que no se lo van a tomar en serio. Pero eso es una variable muda. Entonces lo que importa es que esta de acá tiene que ser igual a esta de acá. Eso es lo realmente importante cuando nosotros definimos el determinante de esta manera. Entonces cuando nosotros lo definimos de esa manera, noten que la permutación que nos aparece acá es la misma que nos aparece acá. Por lo tanto, ¿sí? Pues nosotros vamos a decir que esto es igual al determinante de la matriz A. ¿Por qué? Porque la matriz A tiene entradas A sub I J. Veanlas acá. La matriz A tiene entradas A sub I J. Y estos números de acá es lo que me está determinando que sea precisamente de la matriz A. Entonces acá les escribí esto pues para decir que son variables mudas, que en este caso sería una variable muda, ¿sí? Porque da lo mismo poner allí cualquier permutación. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que realmente importa es que la permutación que aparezca acá sea exactamente la misma que aparece acá. Porque si nosotros lo hacemos con integral, esto es muy diferente de decir la integral desde 0 hasta 1 de y diferencial de x, ¿cierto? Ya eso allí es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces de esa manera nosotros estaríamos mostrando, yo miro acá una cosa, escucha, esto nos rinde, entonces allí estaríamos mostrando que el determinante de A es igual al determinante de A transpuesto. Entonces, simplemente vamos a ver esta definición y con eso terminamos para dar entonces el viernes inicio con este teorema, porque no alcanzamos pues a verlo. Sea A una matriz de tamaño n por n, vamos a decir que A es triangular superior, respectivamente inferior, si se cumple lo siguiente. Va a ser triangular superior si A sub ij es igual a 0 para I mayor que J. ¿Listo? Y va a ser triangular inferior si A sub ij es igual a 0 para los índices I menores que J. Entonces, dejemos aquí con esa definición. Y el viernes, entonces, continuamos con este teorema. Vuelvan, por favor, a mirar la clase, a tratar de entender bien lo de las permutaciones, lo que hicimos cuando comenzamos el tema de determinantes, que eso lo vamos a utilizar, yo creería pues que el viernes y el próximo miércoles. Eso para que no se vayan no se dejen coger ventaja con este tema. Si hay alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Si no, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación. Entonces nos vemos el día viernes a las 4. Con gusto, Manuela. Con gusto, Hernán. Con gusto, Víctor. A ustedes. Con gusto, Jacqueline. Lo mismo para usted. Feliz tarde. Con gusto, Juan David. Feliz tarde, Juan David. Hasta luego, Carlos. Nos vemos con mucho gusto.